Hola, en este video vamos a ver un test bench para manejar archivos. Para que sea sencillo el ejemplo, elegí hacer el test bench para una descripción que habíamos visto en la parte combinacional, que es el multiplicador genérico de números enteros. Entonces teníamos como números a multiplicar A y B, que son Standard Logic Vector n-1 down to 0, y el producto, que es Standard Logic Vector de la dimensión es el doble, o sea 2 por n menos 1 down to 0. Nosotros antes lo habíamos visto el test bench de una manera un poco acotada, porque lo había hecho con un for y los valores que había elegido entonces estaban ordenados. En realidad eran dos for anidados. Pueden repasar el video correspondiente. Ahora, al tener la posibilidad de usar como entrada un archivo generado, por ejemplo, con un programa en C o con MATLAB, tenemos libertad tanto en elegir los datos como en la cantidad de datos. Yo en este momento lo hice a mano con pocos datos. El objetivo es ver cómo manejar este archivo. Entonces, escribí un archivo de texto cuya primera columna tiene los valores de A. La segunda tiene B, son los que vamos a multiplicar, y la tercera son los valores esperados del producto. Entonces ahora vamos a ver directamente el test bench. Lo primero que nos llama la atención que tenemos library EEE y como es usual el package Standard Logic 1164 y el numeric standard por el tipo de datos que usamos y porque vamos a hacer operaciones aritméticas. Y vemos que hay otro use con un package que se llama text.io. Este es el que tenemos que usar para las funciones, tipos y procesos que manejan archivos y que vamos a ver en la norma. Fíjense algo que es un poco extraño. Este package pertenece a la library std, estándar. Sin embargo, acá les puse como comentario que no es necesario declarar esta library. Bueno, lo interesante sería conocer este package. Tienen dos maneras. Una es si tienen instalado el Quartus. Entonces, acá tengo mi Quartus, en este caso uso el 9.1 Servipack 1. Vamos allí, vamos al directorio Quartus. Allí voy hasta donde dice el libraries. Donde tengo libraries, vamos a la VHDL. Habíamos visto en otro video la IEEE, donde está la Numeric Standard, la Standard Logic 1164, y en este caso vamos a la que dice no la IEEE sino estándar. Y de allí elegimos 1993. Acá tienen el package, entonces abro. Y fíjense que dice que es el capítulo 14 del manual de referencia del IEEE, estándar IEEE. De manera que la otra manera de acceder a esta información, si no tienen instalado el Quartus, es copiando todo lo que yo resalté y buscándolo en la web. Y ahí encontré un PDF con la misma información. Lo que hice para que quedara más clara la explicación en el video es extraer información de este package, aquí lo tienen, y hacer distintas fotos que voy mostrando a medida que sea necesario. Otra aclaración que les hago es que este test bench está muy comentado. ¿Por qué? Porque la documentación que hay para manejar archivos no es del todo clara. Entonces yo lo pensé como para que lo tuvieran de referencia. Cuando tengan que manejar archivos, sepan que acá está todo explicadito como si fuera un apunte. Entonces, hasta ahora
La única novedad es la línea 7. Luego tenemos la entidad, que por ser entidad de un test bench es vacía. En la parte declarativa de la arquitectura entre el is y el begin, primero tenemos la definición del componente. Acuérdense que las señales se llaman A y B, que son los números que vamos a multiplicar y que son enteros en nuestro archivo de entrada, porque es más sencillo para nosotros ver números enteros. Y la salida, que la voy a llamar P por producto. Luego defino una constante, que la llamo bits. Digo que es positive. Positive es un subgrupo de los enteros. Y comienza en 1. Y va a ser 5, o sea que lo voy a probar con 5 bits. A continuación vienen las señales que son propias del test bench, que son AT, BT y PT, son Standard Logic Vector, entonces son con la dimensión bit menos 1 down to 0. Las que son de entrada les puse el valor 0 de entrada con others. Ahora estamos en la parte declarativa de la arquitectura. Hasta ahora no hay nada nuevo. Ahora sí, vamos a ver dos sentencias que tenemos que colocar siempre que vamos a usar archivos, que están en las líneas 34 y 35. Las funciones o procedimientos que manejan archivos hacen referencia a los archivos a través del file handle. Ese número, un número de referencia, ¿no?, que utiliza el sistema operativo. Entonces, lo primero que hay que hacer es declarar con un tipo nuevo que es file, un archivo de texto, declararle el nombre que le vamos a dar al file handle. Por ejemplo, en el caso del archivo que voy a usar de entrada, lo llamo input handle. Y voy a usar también un archivo de salida, porque quiero tener los resultados, y lo llamo output handle. Además, hay que decir que son text, o sea, archivo de texto. Si quisieran utilizar la entrada estándar y la salida estándar, lo que dice la norma es que tienen que usar como file handle input, fíjense, tipo text, open, read mode is standard input. Si ponen como file handle output, entonces se va a abrir un archivo de texto write mode como standard output. Y también les hago notar que en la sintaxis que estoy usando dice file handle input handle text, termina allí con el punto y coma, mientras que lo que dice la norma es que existe la posibilidad de abrir el archivo de modo lectura en el primer caso directamente en esta sentencia. Esto es muy cómodo si voy a usar el estándar input y el estándar output. Si no, en mi caso, que uso archivos de texto, uso directamente un procedimiento para abrirlos. Ya lo vamos a ver a continuación. Luego del begin tenemos el cuerpo de la arquitectura. Entonces, lo primero que tenemos es el instanciado del componente. Acá tengo el mapeo de n a bits, o sea que van a ser el n que voy a usar 5 bits. Y luego comienza el proceso prueba. El proceso prueba normalmente, luego de process is begin, comienzo con lo que está en las líneas 59 y 60, que es el report de tipo note, para indicar qué es lo que estamos verificando. En cambio, en el caso en que manejemos archivos, vamos a tener que usar la parte declarativa del proceso que comienza en is y termina en begin, porque hay una serie de variables que tenemos que definir. Entonces, esa es la zona que, por ejemplo, contiene variables. También les recuerdo que las variables pertenecen al proceso, o sea que son locales. Fuera del proceso muere. Hay una primera variable
que llamo número línea, que es de tipo integer y le doy el valor inicial 0, que no tiene que ver con los archivos, sino que tiene que ver con el asset que voy a poner después para detectar si hubo errores. ¿Por qué? Es interesante, si hubo un error, no solamente saber cuáles eran los operandos y el resultado que ocasionaron el error, sino para ubicarlo dentro del archivo en qué línea se dio el error. Entonces, por ejemplo, nuestro archivo de entrada es este, y si hubiera un error con el operando 6, el operando 2 y el resultado 12, puede ser que en realidad me interese más saber que está en la línea 8. Entonces, por eso está esta primera variable. Y luego, sí vienen las variables que son necesarias para las funciones o procedimientos que manejan los archivos. Entonces, tengo una primera variable que llamo estado. Esa variable la va a usar, ya vamos a ver posteriormente, por ejemplo, cuando se abre el archivo y el sistema operativo necesita que exista esta variable porque allí va a poner el resultado de, en ese caso, la apertura del archivo. Entonces, le pongo que es File Open Status. Es una palabra reservada para el resultado de la operación de apertura, pero esta variable va a ser escrita por el sistema operativo. Luego vienen dos variables de tipo line. Según el package, el tipo line es access string, o sea, acceso a un string. Entonces, la línea que es leída desde el archivo vamos a ver que se lee por líneas, el contenido de esa línea va a parar a esta variable, que por ese motivo la llamé buffer, que es una idea clara de su contenido, y es un buffer que está en RAM. Para el caso de la escritura, antes de escribir en el archivo de salida, se escribe una línea en un buffer en RAM. Por eso tengo otra variable que llamé buffer2 y que también es de tipo line. Para el archivo de salida, que va a ser escrito, en principio se va a escribir una línea en un buffer de salida. Por eso lo llamé buffer2, así los distingo. En la descripción tenemos dos señales de entrada, que son los operandos, y que llamé A y B, a los cuales nosotros queremos, a través del test bench, inyectarle los datos de prueba que están en el archivo factores.txt. Pero las funciones o procedimientos que manejan archivos no permiten tener como argumentos una señal. Por ese motivo tuve que declarar variables, que es lo permitido, en lugar de las señales, y les puse un valor auxiliar A como nombre, auxiliar B, que son los operandos, y auxiliar P para el producto. La convención mía es que cuando pongo auxiliar es porque el código o el lenguaje me obligó a cambiar el tipo de datos que yo estaba usando, pero no se trata de un nuevo dato, es un auxiliar del dato A. Entonces, estas nuevas variables son de tipo integer, como habíamos visto en nuestro archivo de entrada. Luego del begin comenzamos con el cuerpo de la arquitectura. Lo primero está el mensaje y luego viene el proceso en sí, la apertura de los archivos con control de error. Entonces, especifico cuál es el archivo de lectura y el de escritura. En este caso lo voy a simplificar porque se van a encontrar ambos en el directorio actual, de manera que no hay que dar ningún pad. Y se van a llamar factores txt, el de entrada, y productos txt, el de salida. Entonces, cuando se abren, es en el único momento en que se usan los nombres de los archivos, porque después siempre el sistema operativo va a hacer referencia a estos archivos
por los file handlers que habíamos definido anteriormente. De la manera en que voy a abrir los archivos, esta manera me permite poder analizar si hubo algún error. Por eso es la forma que uso. Hay otra manera más simple, pero no se parece a un lenguaje de alto nivel y tampoco me permite analizar errores. Entonces decidí hacerlo allí. Entonces, para FileOpen es un procedimiento que viene en este package. Entonces vamos a ver qué dice la norma. Dice procedure FileOpen y fíjense que tiene 4 argumentos. El primero, el status out, ven que es de salida porque lo escribe el sistema operativo, FileOpen status. Entonces, si nos fijamos acá abajo, dice type FileOpen status is. O sea, puede ser que Open OK, o sea que lo pudo abrir correctamente, o que hay un error de estado, o que el nombre tiene un error, o que el modo. Por ejemplo, si quiero abrir un archivo que defino como de lectura y lo quiero abrir como escritura. Bueno, esas son las posibilidades. Yo lo único que voy a analizar es OpenOK. Luego dice file FFT. Bueno, esto se refiere al file handle. Y después dice external name in string, o sea, espera un string de caracteres ASCII. Por lo tanto, ahí lo que hay que darle es el nombre del archivo externo, por supuesto con su extensión. Luego, OpenKind. In, o sea que es de entrada, file OpenKind. Y por ejemplo dice read mode. Entonces veamos más abajo, type file OpenKind is. Puede ser de modo de lectura, read mode, de modo de escritura, write mode o append mode. Append mode es cuando uno tiene un archivo ya escrito y quiere a continuación de la última línea seguir escribiendo datos. En este ejemplo no lo voy a usar. Así como tenemos el file open, también tenemos el file close. Este es más sencillo, le damos directamente el file handle del archivo. Con eso ya lo cierra. Bueno, vamos a ver cómo lo usamos nosotros. Entonces, lo que ahí decía status, lo llamé como mi variable estado. Luego viene el input handle, que es el nombre que yo le di para el archivo, para el file handle del archivo de entrada, de lectura. Luego el nombre del archivo, o sea, factores.txt, entre comillas dobles, y cómo lo voy a abrir. Lo voy a abrir como archivo de lectura, o sea, read mode. Y a continuación, como el sistema operativo devolvió en la variable estado el estado de la apertura, yo puedo con el assert controlar si el estado es OpenOK. Entonces, si no se pudo abrir, lo informo con el report, no se pudo abrir el archivo con los datos. Y severity failure, que interrumpe la ejecución de la simulación. Lo mismo voy a hacer con el archivo de escritura. Entonces, file open, estado, en este caso el handle es output handle. El nombre que le voy a dar al archivo de escritura es productos.txt y lo voy a abrir como write mode, así lo puedo escribir. Nuevamente con el assert pregunto si el estado es OpenOK. Si no es así, o sea que no es true esta comparación, se va a escribir no se pudo crear el archivo para escribir los resultados. Les quiero comentar en detalle qué significa el estado OpenOK que devuelve el sistema operativo, si todo está bien. Pero depende del tipo de archivo. Por ejemplo, si el archivo era de read mode, o sea, de lectura, entonces significa que pudo abrirlo. Si el archivo es de write mode, o sea, de escritura, significa que si el archivo no existía, lo creó y después lo abre correctamente.
Pero puede ser que el archivo existía. En ese caso, primero lo elimina y luego lo crea y lo abre. Hay otro tipo de archivo, de modo de funcionamiento de los archivos que no vamos a ver en este ejemplo porque se llama Append Mode y quiero que lo conozcan. Este es un modo que permite a un archivo que ya existe incorporar datos, o sea, escribir a continuación del último renglón. En ese caso, OpenOK significa que pudo abrir este archivo. Bueno, ahora tenemos los archivos ya abiertos y vamos a preparar la información para el archivo de salida, ese que llamé productos.txt. Entonces voy a escritura de los títulos en el archivo de salida. En este caso tenemos que usar dos funciones que son write y writeLine. Siempre tiene que haber un writeLine y por lo menos un write. WriteLine, fíjense, el nombre dice escribe una línea. Entonces, siempre se van a manejar los archivos a través de líneas. Líneas que son caracteres de texto, ¿no? Lo primero que hay que hacer con write es escribir en ese buffer de salida que llamé buffer 2, que es de una línea solamente, los caracteres que queramos. Por ejemplo, en este caso me refiero a un título. Entonces, le indico con buffer el nombre del espacio en la RAM donde va a ser escrito y luego tendría que haber puesto entre comillas dobles el string que voy a escribir. Por ejemplo, producto de enteros de 5 bits, que va a ser el título. Ahora, si lo hubiera dejado así nada más, se va a confundir el VHDL porque va a creer que pueden ser datos de tipo bit vector. Por lo tanto, para que no haya esa confusión, es imprescindible poner el atributo string, que tiene por supuesto la comilla simple. Y entonces va todo encerrado entre paréntesis. Veamos aquí en la foto la sintaxis que dice el package, ¿no? Ven que dice procedure, writeLine, file f, text. O sea que le tengo que dar toda esta parte hasta text, quiere decir el file handle. Y después inoutLine. O sea, esto era lo que yo llamé la línea que voy a escribir allí. El otro procedure es write. Ven que tenemos varios. Yo subrayé en amarillo aquellos que voy a usar. Integer y en este caso estamos viendo string. Pero es interesante ver qué datos puede manejar este procedimiento. Tenemos en el primer procedure write dice que el value es bit. Bit, recuerden que era 0 y 1 solamente. En el segundo dice que puede ser bit vector, o sea, un string de ceros y unos. En el tercero dice que puede ser boolean, el otro dice que puede ser un carácter, luego puede ser entero, que es lo que voy a usar después, puede ser un número real, un string, o sea, una cadena de caracteres, o valores de tiempo. Recuerden que los tiempos tienen unidades. Pero ¿qué nos llama la atención en esto? Es que Standard Logic y Standard Logic Vector no están como tipo de datos. Entonces, por eso en este primer ejemplo voy a acotarlo a enteros. Y después vamos a ver otro ejemplo más adelante con Standard Logic. Porque no siempre queremos manejar enteros o bit, por ejemplo. Nosotros no usamos los bit ni los bit vector porque pueden tener los valores 0 y 1 nada más. Siempre usamos Standard Logic y Standard Logic Vector para tener undefinite
el 1 el débil, bueno, todos los valores, los 9 valores que ustedes ya conocen. Así que en write, habíamos visto ya, vamos a escribir un título y luego con el write line le damos el output handle, que es el file handle, y le decimos que escriba el contenido de el buffer 2, o sea, el contenido de la línea, la única línea que hemos escrito en la RAM. Ahora, quisiera además en ese archivo de salida poner un encabezamiento a las columnas, porque voy a tener una columna con el factor A multiplicar, el factor B y el producto. Porque no voy a escribir nada más que los productos, que no tendría sentido, sino también quiero saber los operandos, ¿no? Y sería útil para nosotros tener un enunciado de eso, un encabezamiento. Por lo tanto, en la línea 94 pongo write, nuevamente en el buffer, un string, como ya vimos, y lo que voy a escribir es, entre comillas, A espacios, B, espacio, producto. Ahí me quedó todo el encabezamiento. Pero no quisiera que este encabezamiento quedara pegado al título. Quiero que haya un renglón entre medio. Por eso, en la línea 91, tengo un write y el string, en este caso, fíjense que tiene nada más que las dos comillas. Entonces no escribe nada, pero ese espacio en blanco, de manera que hace ese espacio que necesito en la salida. Es de aclarar que de cada operación de escritura, como la hace sobre una sola línea en buffer 2, siempre está borrando el contenido anterior. Y para terminar, repito ese espacio en blanco, de manera que cuando después yo escriba los números no me queden pegados a ese encabezamiento. Bueno, ahora que tenemos los file handle, las variables que necesitan las funciones o procedimientos que usan archivos, y los archivos abiertos, comenzamos a leer la primera línea del archivo de entrada factores txt. Esa línea la vamos a guardar en una variable que yo llamo buffer. De allí vamos a extraer los 3 caracteres. El primer operando, ese primer carácter, es A. Luego el B, y ambos los vamos a inyectar al dispositivo que está instanciado en el test bench. El dispositivo va a calcular el producto y lo va a devolver al test bench. El test bench va a grabar en un archivo externo txt los operandos y el producto. Y posteriormente, con un assert, vamos a comprobar si el producto que calculó nuestro dispositivo, que es lo que estamos probando, coincide con el producto esperado que teníamos en el archivo de entrada. Si no coinciden, entonces, como es usual, lo informamos como un mensaje y damos por terminada la simulación. Lo resumí como un comentario antes de hacerlo, de manera que no esté ensuciando el código con estos comentarios. Bueno, eso lo hace con la primera línea del archivo de entrada y lo tiene que repetir mientras no encontremos un fin de archivo. Acá en la línea 119 tenemos un while not loop que usa la función endFile para detectar que no haya un fin de archivo. A esa función hay que pasarle como argumento el file handle. En este caso corresponde pasarle el file handle del archivo de entrada. Vemos acá de la norma la función endFile tiene como argumento el file handle y retorna un boolean. En la línea 121 usamos readLine para leer la primera línea del archivo
donde tenemos nuestros operandos y el valor de la suma esperada. Le tenemos que dar a este procedimiento primero el file handle, como es de entrada, input handle. Y luego de la coma, el segundo argumento, que es una variable. En esa variable, que llamé buffer1, es donde va a parar toda la línea leída. Entonces veamos la sintaxis que da el package. Dice procedure line y tiene como un argumento como dije, el file handle, y lo que acá llama line es la variable, que era de tipo line. Luego entonces vamos a usar en la línea 123 el procedimiento read. El read le tenemos que dar como primer argumento la variable y de tipo line, y como segundo argumento el nombre que le vamos a dar a esa variable, donde vamos a leer el primer operando. Esa variable auxiliará en este caso tiene que ser de alguno de los siguientes tipos según el package. Fíjense, puede ser bit vector, boolean, character, integer, que es el que estoy usando, real, string o time. Entonces vemos que no hay la posibilidad de usar standard logic ni standard logic vector. Por eso en este ejemplo, por ser el primero, uso nada más que integer. Bueno, acá es muy importante tener en cuenta que la función readline deja un puntero apuntando al primer carácter que se encuentra en la variable buffer. Entonces, cuando hacemos un read en la línea 123, estamos apuntando al primer carácter de la variable buffer, que es una línea. O sea, el primer carácter corresponde al operando A. Por lo tanto, cuando leemos de esa línea el primer carácter, estamos leyendo lo que he llamado auxiliar A, que era una variable auxiliar a nuestra señal. Repito el read y ahora sé que el puntero, después que leyó auxiliar A, quedó apuntando al siguiente carácter, que va a ser auxiliar B. Y cuando repito el read, nuevamente va a quedar apuntando el puntero al próximo carácter, que es auxiliar P. Ustedes recuerdan que estamos leyendo de este archivo, ¿no? Entonces el primer carácter es el 2, por ejemplo, si es la primera vez, el segundo el 3 y el tercero el 6, que es el producto esperado. Ahora, ustedes me dirán, ¿y qué pasa con los espacios en blanco que hay entre medio? Bueno, justamente este procedimiento no los tiene en cuenta, así que los podemos usar perfectamente como separadores de los datos. Bueno, ahora tenemos en nuestras variables los valores con los cuales queremos probar el dispositivo, de manera que nos queda ese valor, por ejemplo, auxiliar A, inyectárselo a sub t. A sub t es la señal que tiene el test bench, que está mapeada con la señal A sub i de nuestro dispositivo. Ahora, nuevamente tenemos un problema de tipo de datos, porque auxiliar A es un entero, mientras que en nuestra señal es un standard logic vector. De manera que hay que hacer una conversión de datos. Vamos a usar la función toSignIt, porque estamos trabajando con enteros, con signo, para convertir nuestro entero en unos y ceros, pero teniendo en cuenta el signo. Esta función tiene dos argumentos. Un primer argumento donde va el entero, y después de la coma le tenemos que decir con cuántos bits queremos representar ese entero en binario. Para no tener que ir a buscar la dimensión que tiene nuestro vector AT, entonces uso el atributo len, longitud, aplicado
AT. Ahora que tenemos con tu Signed unos y ceros, podemos hacer el casteo con Standard Logic Vector. Y ahora sí inyectamos el valor en A sub t. Bueno, de la misma manera inyectamos el otro valor en el otro operando que es B. Con wait for 2 nanosegundos esperamos que se propaguen las señales. Y vamos luego a escribirlas en nuestro archivo de salida. Entonces, acá es al revés. Recuerden que con write primero escribimos en el buffer y después hacemos un write line en el archivo. Entonces vamos preparando en nuestro buffer toda la línea que queremos escribir en el archivo de salida. En write, nuevamente tengo que escribir aus A, que es entero, pero no es un carácter imprimible, así que, como ya hemos visto otras veces, tengo que usar el atributo image, integer image, porque hay que decirle de qué tipo de datos se trata el argumento que le pasamos. Y le decimos que lo escriba en buffer, que era la variable, tipo línea que hay en la RAM. A continuación, como estamos preparando la salida en un archivo, queremos que entre un operando y el otro haya espacios. Entonces, hago otro write y con comillas dobles encierro los caracteres en blanco que quiera para el espacio. Como podría ser interpretado como un bit vector, que va con comillas dobles, entonces en este caso es necesario usar el atributo string previamente. Bueno, luego repito para escribir el otro operando, nuevamente dejo espacios y después escribo el valor esperado de la suma. Todo esto ha quedado entonces en mi variable buffer2 de una línea. Entonces, a continuación, voy a escribir esta línea en el archivo de salida. Entonces, la sintaxis ya la habíamos visto. Le tenemos que decir a writeLine cuál es el file handle que corresponde, el output handle en este caso, y cuál es esa variable donde está toda la línea que quiere imprimir. Así que en la línea 137 tienen eso. Ahora vamos a hacer el assert. En el modo en que está hecha esta secuencia, si hay algún carácter que ocasiona algún tipo de error, porque está mal hecha la descripción, va a ser impreso en el archivo de salida y luego vamos a ver si era erróneo o no. La idea es tenerlo como último renglón el carácter los operandos que ocasionaron la falla. Entonces, ¿se acuerdan que tenía una variable que llamé número de línea y tenía como valor inicial 0? Entonces ahora la incrementamos a 1. Acuérdense que las variables se les asigna el nuevo valor con 2 puntitos igual. Y vamos a hacer los assert. En el assert tengo que preguntar si el valor calculado por mi dispositivo como producto coincide con el valor esperado. Entonces, el valor calculado es Standard Logic Vector y el esperado es integer. Entonces tengo dos soluciones. O pasar el auxiliar P, que es integer, a Standard Logic Vector, o pasar a entero el valor calculado. Esta es la solución más cortita. O sea, tomo el Standard Logic Vector, lo casteo a Signed y luego llamo la función toInteger. La otra función es parecida a lo que tenemos en la línea 128. Tendría que hacer el Standard Logic Vector, que ya es más largo, toSigned, y además tendría que ponerle la longitud del vector. O sea, este casteo y llamado a función es mucho más largo que el que usé. Queda más fácil de entender trabajando con producto que fue calculado, pasándolo entero.
Luego viene report, o sea, si no fueron iguales, error en la línea, string de caracteres ASCII tiene que ir con comillas dobles, y como quiero poner mucha información, lo especifiqué en distintas líneas para que quede más prolijo el código, pero fíjense que lo siguiente es un ampersand, que es el símbolo para concatenar string. Entonces, a continuación de error en la línea, y teniendo la precaución de dejar entre la A y las comillas un espacio para que no quede el número junto, tenemos que mostrar el número de línea donde se produjo el error. Pero este número es un entero, de manera que tengo que decirle integer image para que lo pueda imprimir. Luego, en la línea siguiente, concateno con otro string que dice el producto calculado es, siempre dejando los espacios en blanco que corresponda. Entonces allí voy a mostrar P sub T, o sea, el calculado por mi dispositivo. Y tengo que decir que ese P sub T es signed, lo paso a entero y luego uso integer image para poderlo imprimir. Luego tengo otro string que dice para A igual, bueno, procedo de la misma manera para A, luego digo y para B, y hago el mismo casteo, y finalmente quiero poner el valor que yo esperaba, entonces pongo y debería ser, y luego viene interimage auxiliar P, porque auxiliar P ya era entero, no necesito hacer ningún casteo. Para terminar, ese hacer con severity failure. Entonces, si encuentra alguna falla, interrumpe la simulación. Con end loop terminamos el while not loop y terminado de procesar todo el archivo, tenemos que cerrar los archivos que hemos abierto. Les había mostrado que en este caso solamente necesitamos enviar como argumento el file handle. Así que están los dos file handles. Bueno, si todo anduvo bien, se llegará a un report, verificación exitosa de tipo note, wait process prueba y en architecture. Ahora vamos a terminal. New Terminal, GHDL -A de analizar, prod end n con la extensión VHDL. Ahora voy a hacer lo mismo con el test bench, así que pongo guión bajo db. Ahora voy a elaborar, o sea que al retroceder le saco la extensión al test bench y cambio la A por E de elaboración. Y ahora vamos a ejecutarlo. Entonces retrocedo y cambio la E por R de run. Y ya vemos verificando el multiplicador de enteros de 5 bits, verificación exitosa. Bueno, lo que vamos a ver ahora es si se generó el archivo de salida. Entonces fíjense, acá tenemos productos. Este es el archivo de salida. Lo abrimos y ahí tenemos el título que habíamos puesto, producto de enteros de 5 bits, el encabezamiento de las columnas, A, B y producto, y los valores de los operandos y del producto. Están muy desordenados, pero no lo voy a explicar en este video porque ya es demasiado largo, el video más largo que he hecho. Entonces tengo previsto en el próximo explicarles cómo ordenarlos. De todas maneras, los valores así desordenados para un lenguaje de alto nivel sirven como entrada, no habría ningún problema. Igual la separación inclusive entre un dato y el otro es la misma cantidad de espacios. Así que no habría problema. Pero para nosotros queremos presentar algo prolijo. Así que sí lo vamos a ver. Ahora les quiero mostrar un detalle que les había mencionado antes. Este archivo, supónganse, yo lo voy a cambiar para que puedan ver. ¿Se acuerdan que les decía que si el archivo no existía, entonces
lo creaba y lo abría. Pero si el archivo existía, control S, así lo grabo, lo que hace la función de apertura es eliminar la versión anterior y crear uno nuevo y abrirlo. Entonces vamos a ver que realmente lo elimina. Para eso es que lo modifiqué, así podemos ver los cambios. Y ni siquiera necesito cerrarlo. Entonces corro nuevamente con R y vemos. ¿Vieron cómo realmente generó uno nuevo? Así que está andando muy bien. Espero que les sea muy útil porque realmente manejar archivos es algo muy interesante. No es de un nivel inicial, pero es muy interesante que lo pudieran hacer. En ese caso, si les gusta, pueden poner me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita. Se los agradezco mucho. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.